Bueno, atención, nos vamos a la ciudad de Santa Fe, a los tribunales, porque se está empezando a leer la sentencia contra los entrenadores de Rincón acusados de abuso sexual. 21-086-44-163-9, sustanciado ante este tribunal pluripersonal integrado por los doctores Pablo Busaniche, Sebastián Seifer y Leandro Lazzarini del Colegio de Jueces Penales de primera instancia de la primera circunscripción judicial, con sede en esta ciudad y seguido contra Walter Daniel Sales Rubio, argentino, DNI 26 977 514, nacido el 6 de 9 del 78, de 45 años de edad, soltero, 2 hijos, hijo de Lidia Gloria Luca y Daniel Gavino Sales Rubio, con domicilio en Castañeda y Cuccinelli de la ciudad de San José del Rincón, de ocupación inspector municipal y agente de seguridad vial, con instrucción secundaria completa, prontuario policial 714-201 de la sección IG de la Unidad Regional 1 de la Policía de la Provincia de Santa Fe. En segundo lugar, Sheila Noralia Arteriza, argentina, DNI 36-264-302, soltera, sin hijos, nacida en fecha 21 del 7 del 91, de 32 años de edad, hija de Alicia Salme Reina y Federico Justo Arteriza, con domicilio en Castañeda y Cuccinelli de San José del Rincón, desocupada, con instrucción secundaria completa, prontuario 714-202 de la sección IG de la Unidad Regional 1 de la Policía de la Provincia de Santa Fe. En tercer lugar, Solange Desiree Arteriza, argentina, DNI 37-260-922, soltera, sin hijos, nacida el 12 de enero del 95, de 29 años de edad, hija de Alicia Salome Reina y Federico Justo Arteriza, con domicilio en la Prida 1171 de la ciudad de Rosario, de ocupación enfermera, con instrucción terciaria, prontuario 714-245 de la Policía de la Provincia de Santa Fe. Y en último lugar, Alicia Salome Reina, argentina, DNI 12-765-670, casada, 5 hijos, nacida el 7 del 6 del 57, de 66 años de edad, hija de Juan Cruz Reina y Alicia Benjamina Mendieta, con domicilio en Castañeda y Cuccinelli de San José del Rincón, de ocupación ama de casa con instrucción secundaria incompleta, prontuario 714-626 de la sección IG de la Policía de la Provincia de Santa Fe. Siendo partes del proceso, el doctor Matías Broggi y la doctora Alejandra del Río, por el Ministerio Público de la Acusación, por las querellas del doctor José Luis de Iriondo, el doctor Juan José Patiño y la doctora Carolina Valcar Torres y el doctor Matías Pautazo, y en defensa de los acusados, los doctores Sebastián Coronio por Alicia Reina, Ignacio Alfonso Barrone por Sheila Solange Arteriza y Juan Bautista Fossa por Walter Daniel Sales Rubio, considerando que, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 331, 333 y 334 del Código Procesal Penal, con diferimento de la exposición de los fundamentos dentro de los plazos legales y en nombre del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, este tribunal por unanimidad resuelve. Punto número 1. Condenar a Walter Daniel Sales Rubio, cuyos datos filiatorios han sido indicados precedentemente, como coautor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser encargado de la educación y la participación de 2 o más personas en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores, agravada por tratarse del encargado de la educación, conforme a artículos 45, 54, 119, tercer y cuarto párrafo, incisos B y D, y 125, último párrafo del Código Penal, cometidos en reiteradas e indeterminadas oportunidades contra 10 víctimas, hechos referenciados en el auto de apertura a juicio como número 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13 y 15. Abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser encargado de la educación, la participación de 2 o más personas y la participación de un menor en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores, agravada por tratarse de encargado de la educación y la participación de un menor, conforme a artículos 45, 54, 119, tercer y cuarto párrafo, incisos B y D, 125, último párrafo y 41 cuáter del Código Penal, cometidos en reiteradas e indeterminadas oportunidades contra una víctima, hecho referenciado en el auto de apertura a juicio como número 11. Y como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser encargado de la educación y la participación de un menor, conforme a artículos 45, 119, segundo y cuarto párrafo, inciso B y 41 cuáter del Código Penal, cometido en una oportunidad contra una víctima, hecho referenciado en el auto de apertura como número 7, abuso sexual gravemente ultrajante,
agravado por ser encargado de la educación. Artículo 45, 119, segundo y cuarto párrafo, inciso B del Código Penal, cometido en una oportunidad contra una víctima, hecho referenciado en el auto de apertura como número 14, y abuso sexual simple agravado por ser encargado de la educación. Artículo 119, primer y último párrafo del Código Penal, cometidos contra dos víctimas, hechos referenciados en el auto de apertura como números 4 y 5, todo ello en concurso real entre sí. Artículo 55, imponiendo al nombrado la pena de 50 años de prisión, de ejecución efectiva como accesorias legales y costas del proceso. Artículos 5, 12, 19 y 29, inciso 3, siguientes y concordantes del Código Penal. En segundo lugar, condenar a Sheila Noralí Arteriza, cuyos datos filiatorios han sido indicados precedentemente como coautora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser encargado de la educación y la participación de dos o más personas en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada por tratarse del encargado de la educación. Artículos 45, 48, 54, 119, tercer y cuarto párrafo, incisos B y D, y 125, último párrafo del Código Penal, cometidos en reiteradas e indeterminadas oportunidades contra 9 víctimas, hechos referenciados en el auto de apertura a juicio como números 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 y 12, abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser encargado de la educación, la participación de dos o más personas y la participación de un menor en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores, agravada por tratarse del encargado de la educación y la participación de un menor. Artículos 45, 48, 54, 119, tercer y cuarto párrafo, incisos B y D, 125, último párrafo y 41, cuáter del Código Penal, cometidos en reiteradas e indeterminadas oportunidades contra una víctima, hecho referenciado en el auto de apertura como número 9, y como autora penalmente responsable del delito de abuso sexual simple, artículos 45, 119, primer párrafo del Código Penal, cometido en reiteradas e indeterminadas oportunidades contra una víctima conforme hecho del auto de apertura número 4, todo ello en concurso real entre sí, imponiendo a la nombrada la pena de 32 años de prisión de ejecución efectiva con más accesorias legales y costas del proceso. En tercer lugar, condenar a Solange Desirée Arteriza, cuyos datos filiatorios han sido indicados, como coautora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser encargada de la educación y la participación de dos o más personas en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores, agravada por tratarse de ser encargado de la educación. Artículos 45, 48, 54, 119, tercer y cuarto párrafo, incisos B y D, y 125, último párrafo del Código Penal, cometidos en reiteradas e indeterminadas oportunidades contra 4 víctimas, hechos referenciados en el auto de apertura a juicio como números 1, 2, 3 y 5 en concurso real entre sí, imponiendo a la nombrada la pena de 16 años de prisión de ejecución efectiva con más accesorias legales y costas del proceso. En cuarto lugar, condenar a Alicia Salomé Reina, cuyos datos han sido indicados, como coautora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser encargado de la educación y la participación de dos o más personas en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores, agravada por tratarse del encargado de la educación. Artículos 45, 48, 54, 119, tercer y cuarto párrafo, incisos B y D, y 125, último párrafo del Código Penal, cometido contra una víctima conforme el hecho referenciado en el auto de apertura a juicio como número 1, y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser encargado de la educación y la participación de dos o más personas en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores, agravada por tratarse de encargado de la educación. Artículos 45, 48, 54, 119, tercer y cuarto párrafo, incisos B y D, y 125, último párrafo del Código Penal, cometido contra una víctima, hecho conforme la ampliación de la acusación efectuada durante el debate, todo ello en concurso real entre sí, imponiendo a la nombrada la pena de 14 años de prisión de ejecución efectiva con más accesorias legales y costas del proceso. En quinto lugar, remitir copia del actuado de la justicia de menores en relación a los hechos atribuidos
a Sheila Noelia Arteriza, identificado como número 5, y a Solange Desiree Arteriza, identificado como número 4. En sexto lugar, rechazar la solicitud del bloque acusador de prisión preventiva, manteniendo la libertad de Solange Desiree Arteriza bajo las medidas alternativas dispuestas en el marco del presente proceso. En séptimo lugar, ordenar que el presente decisorio se inscripta en el registro civil y capacidad de las personas, el registro general de propiedad inmueble de la provincia de Santa Fe y la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, de conformidad a lo dispuesto en las leyes 26.994 y 27.077, conforme la circular de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe del 22 del 3 del 2016. En octavo lugar, autorizar los exámenes tendientes a lograr la identificación genética de los condenados y su inscripción en el registro respectivo conforme al artículo 5 de la Ley 26.879, una vez que cobre firmeza el presente decisorio. En noveno lugar, disponer que a través de la Oficina de Gestión Judicial se efectivice el derecho de las víctimas a la participación en las audiencias de ejecución conforme al artículo 80, inciso 11 del Código Procesal y las leyes de ejecución penal. En décimo lugar, diferir la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto acrediten su situación fiscal. Y en último lugar, tener presente las reservas efectuadas. Insértese el original, agréguese la copia, hágase saber, líbrense los oficios y comunicaciones correspondientes y oportunamente remítase la presente a la Oficina de Gestión Judicial para la asignación del juez de ejecución para el cómputo y control de las penas impuestas conforme a artículos 419 siguientes y concordantes del Código Procesal. Muy bien, esa es la decisión del tribunal. Vamos por finalizar con la multa. Bueno, contundente, ¿eh? Las condenas, las penas que decidió este tribunal para esta banda de abusadores y de violadores, hay que plantearlo de esa manera, entrenadores de la ciudad de Rincón que utilizaron justamente esta práctica deportiva para someter a sus víctimas. Estamos hablando de víctimas muy chicas, de entre 10 y 12 años de edad, abusos que se prolongaron además en el tiempo, una causa que conmovió por supuesto a la ciudad de Santa Fe, a la ciudad de Rincón y a toda la zona. Ellos eran muy conocidos y en las condenas lo que se ve además es los agravantes que justamente les aplicaron por las condiciones que tenían que tener de cuidado y de educación también con sus víctimas. Vamos a repasar la sentencia y las penas para cada uno de los acusados. Walter Sales Rubio entonces fue condenado a 50 años de prisión de cárcel efectiva, lo mismo que había solicitado la Fiscalía y también la querella, con lo cual, bueno, ahí seguramente va a haber satisfacción de parte de las partes de lo resuelto del tribunal. Sheila y Solange Arteriza, ambas hermanas, 32 años para Sheila, 16 para Solange, y la madre de ellas dos, Alicia Reina, 14 años de prisión. Bueno, hay que decir que Sheila era la pareja justamente de Walter. Realmente muchos años, una pena ejemplar, con una causa que comenzó en junio del 2021, cuando una de las jóvenes se anima a realizar la denuncia a sus entrenadores de triatlón por abusos sexuales que, bueno, se llevaban a cabo a lo largo de muchos años, durante los entrenamientos, durante los viajes de las competiciones deportivas, y después de esa denuncia fueron muchas más las víctimas que se animaron a seguir denunciando. En total han sido 15 justamente las denuncias que estas 4 personas han recibido. Bueno, a ver, son 15 los casos por los cuales fue condenado Walter Sales Rubio. La diferencia en las penas también tiene que ver con la cantidad de casos sobre los que se encuentra la culpabilidad de cada uno de los acusados, y en la descripción que hacen los fiscales de los hechos cuentan, en ocasiones hacían participar de los abusos a las otras víctimas. Insisto con esto, estamos hablando de chicos muy pequeños, de 10, 11, 12 años. Sostuvieron los fiscales, además los agresores tomaban fotografías y videos a fin de extorsionar a las víctimas por su silencio y mantenerse impunes, y esto también es un indicio de cómo lograron sostener durante todos estos años,
tantos años este armado delictivo que ha generado tanto dolor. Bueno, las víctimas, según han denunciado, los hechos ocurrían desde el 2006 hasta el momento de la primera denuncia, Sí. hasta el momento de la primera denuncia. Y bueno, obviamente que estas condenas también se ven agravadas por ser encontrados justamente por ser educadores y tener a cargo también y cuidar a estas personas, a estas mujeres. Bueno, realmente 50 años para Walter Sales Rubio, 32 años para Sheila Arteriza, pareja de Walter, 16 años para Solange, la hermana de Sheila, y 14 años para Alicia Reina, la mamá de estas dos mujeres. La decisión entonces de los jueces fue un tribunal el que terminó evaluando la sentencia. Fueron Sebastián Seifert, Leandro Lazzarini y Pablo Busaniche. Hay que ver ahora si los defensores deciden o no apelar esta sentencia, pero insisto, son muchísimos los años de las penas y hay que ver entonces hacia qué decisión toman los defensores. Vamos a escucharla a la fiscal. No, vamos a tomar contacto con Mariano Cipriani, que está allí en el lugar, y que además hace un ratito, cuando se empezó a leer la sentencia, se escuchaban gritos fuera del tribunal también. Nano, te escuchamos. ¿Cómo se escucha ¿Qué puede decir sobre lo que ha sido la decisión de la justicia militar? Fundamentalmente que la consideramos justa. Bien, ahí escuchamos y estamos viendo, la fiscal Alejandra del Río Ayala, entonces, que estuvo a cargo de la investigación. Es un poco más baja en relación a las 3 imputadas, con lo cual esperaremos los fundamentos para ver qué es lo que valoró el tribunal. Pero creo que lo más importante es el reconocimiento a las víctimas después de tantos años de haber padecido estos hechos que fueron gravísimos. El tiempo que les llevó denunciar, el silencio que mantuvieron, porque esto también fue un factor clave en el caso, que todas se mantuvieron mucho tiempo en silencio por condicionantes propios de la dinámica de los abusos, y se reconocieron todos los hechos, es decir, el tribunal condenó por todos los hechos por los cuales se acusó en relación a las imputadas y el imputado, con las mismas calificaciones y además contemplando las ampliaciones que se hicieron durante el debate, lo cual tiene una impronta muy particular y que tiene que ver con esto de las dificultades de poder contar en una primera instancia todo lo que uno sufre en este tipo de casos. ¿Cuántas víctimas fueron al final y si puede haber algunas más en esta causa? Sí, fueron 15 víctimas por las cuales se acusaron, no a todos. Claro. Sales Rubio sí. Sheila Arteriza fueron un poco menos, 5 en el caso de Solange, 2 en el caso de Reina, y sí, hay más víctimas. ¿Sheila Arteriza va a quedar en libertad hasta tanto que firme la condena? Sheila está presa desde que se la detuvo durante la investigación, llegó presa al proceso y sigue presa. Solange es quien está en libertad. ¿Solange va a seguir hasta que quede firme la condena? Suponemos que sí. Doctora, recuérdenos cuáles eran los roles de estas personas a grandes rasgos, doctor Matías Broggi. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Por un lado tenemos que Walter, si se quiere, era quien tenía una escuela de natación y por tanto era quien podríamos llamarle entrenador principal. Luego se integran, si se quiere, Sheila y Solange, bueno, por cuestiones etarias se integran en ese orden, quienes pasan por un lado a entrenar a los más chicos, más allá de que, bueno, independientemente de a quién entrenaban, tenían participación en hechos en los cuales inclusive no eran entrenados o no habían sido nunca entrenados por ellas, sino que eran compañeros de las mismas, pero eran entrenados por Walter. Mientras que en el caso de Reina, la misma, digamos, estaba presente en la casa, puesto que gran parte de los episodios se cometieron en ese domicilio donde vivían Alicia Reina, Sheila y Solange Arteriza. ¿Puede recordar las sentencias, los años, los montos? Estamos hablando, en el caso de Walter Sales Rubio, de 50 años, que es el monto pedido, pero que además era el monto máximo posible en términos legales. Estamos hablando de que a Sheila le impusieron una pena de 32 años de prisión. En el caso de Solange, me parece que 16 años
y, si no recuerdo mal, de Alicia Reina, 14 años. ¿Pueden explicar por qué va a estar este proceso en libertad? Una de las... Solange. Claro, exactamente. ¿Por qué pasa esto con una condena tan alta? Bien, hay múltiples valoraciones, digamos, que se pueden hacer. Nosotros no accedimos todavía a los fundamentos por una cuestión legal, pero dentro de lo que serían los requisitos para la prisión preventiva está, por un lado, digamos, la acreditación del delito, que claramente eso el tribunal lo tiene por configurado, por más que no hayamos visto los fundamentos, porque impone una condena. Por otro lado, que la pena sea, la que le vaya a corresponder, sea de ejecución efectiva, pero por el otro lado hay una valoración de lo que se denominan riesgos procesales, esto es, que se vaya a fugar o que vaya a entorpecer la investigación. En este sentido, y en esto me voy a aventurar a entender, porque no tengo los fundamentos, insisto, de que el tribunal entendió que como estuvo durante el proceso en libertad y se presentó a las audiencias, va a continuar con esa actitud. Pero bueno, esto es una... Pero recibió una condena de 16 años. ¿No hay un peligro real de fuga frente al monto tan importante? Sí. A ver, existe un peligro real, sin perjuicio de que no nos debemos olvidar de que desde un primer momento ella sabía por qué estaba siendo sometida a proceso, con lo cual sabía también que existía un riesgo, inclusive en la acusación, si vamos un momento procesal previo, sabía de la existencia por lo menos de un pedido de pena, hasta inclusive un poco más alto que el que se le impuso. El caso Baraldo cita una jurisprudencia anteriormente con una situación similar de estar en el proceso en libertad, incluso teniendo una primera condena. Sí, no solo en ese caso, existen muchos precedentes en los cuales se han dispuesto condenas y de donde lo que pasa es que, bueno, hay una situación, a ver, en términos legales, por lo menos, o en términos constitucionales, toda persona debería llegar libre hasta el momento mismo de ejecutar la condena firme. En este caso, bueno, el tribunal ha mantenido, si se quiere, las condiciones procesales que se dieron durante todo el trámite. Doctor, ¿Por qué algunos sí? Porque... La primera denuncia se conoció en 2021. Hasta ese entonces, ¿la Academia de Adversarios Rubio funcionaba? Sí, a ver, lo que sería academia, no sé si definirlo en esos términos, pero había una escuelita, si se quiere, de natación que funcionaba y luego tenía, si se quiere, otro grupo, porque esto que los abusos no eran en la escuelita, sino que tenía otro grupo que eran gente que entrenaba ya para competir y era con esta gente que ocurrían los abusos en distintos lugares. ¿Y cuánto tiempo pasó para que, entre el abuso propiamente dicho que le sucedió a las víctimas, hasta que pudieran denunciar? La fiscal hablaba justamente sobre esto. Y eso es muy relativo porque depende de cada una de las víctimas. Tenemos víctimas a las cuales les ha tomado más de 10 años y víctimas que han hablado en relación a hechos que le ocurrieron meses antes. Eso es muy un proceso individual, puesto que tenemos por un lado que una vez que se supo, si se quiere, de esta situación, que existió la primera denuncia, todas las demás víctimas se animaron a denunciar y bueno, se animaron a denunciar en el estado en el que estaban, es decir, algunas habían dejado de entrenar hacía mucho y otras casi que estaban todavía en situación de entrenamiento. Quizás acá